Estamos ya de vuelta para abordar la siguiente mesa del debate, que tiene el título «La figura del ingeniero interno residente, un reto a corto plazo». En ella vamos a abordar cómo se debería armonizar la formación de los profesionales para no generar diferencias entre las distintas comunidades autónomas. Y, sin más dilación, voy a ceder la palabra a la persona encargada de moderar la mesa, José Manuel Giraldo Estefani, ingeniero de mantenimiento del Hospital Virgen del Rocío, a quien le agradezco estar hoy aquí con nosotros. Gracias. De acuerdo, muchas gracias a ti y a Redacción Médica y a la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria por contar conmigo para el honor de moderar a esta mesa que, como veis, tiene un nivel bastante amplio, como las demás también. Voy a empezar a presentar a los ponentes por orden inverso a cómo van a exponer su esto. A mi izquierda tenemos a Juan José Pérez, de sobra conocido por todos. Ha estado viendo tu tema de... has pasado por todos los temas de gestión en hospitales, en el Hospital de Majadahonda, en el Hospital COVID-FEMA, en el Instituto de Investigación Sanitaria Hospital de La Paz, Hospital Universitario de La Paz, Hospital Universitario Central de Asturias. Ahora estás en Sandoz, ¿no? Y, bueno, como sabemos todos, es presidente de la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Has sido profesor asociado al Departamento de Ingeniería de la Escuela de Vigo y ya después nos cuentas con tranquilidad, profesor honorario de la Facultad de Psicología. Nos cuenta esa parte oscura o clara del tema. Tengo a mi derecha, tengo el honor de presentar a alguien que conocéis todos, a Pedro Manuel López, ingeniero técnico industrial, licenciado en Economía, actualmente director general de la Gestión Económica, Contratación e Infraestructura de la Consejería de Sanidad de la Generalidad de Valenciana. Ha tenido en el Hospital de Alcañiz, de Sátiva, de Clínico de Valencia, en la Politécnica La Fe. Es secretario general de la Asociación de Ingeniería Hospitalaria de la Comunidad de Valencia y ha sido nuestro presidente de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria. A mi izquierda, al lado de Juan José, nos encontramos a José Carlos Cardillo, jefe del Servicio de Ingeniería del Hospital Río Ortega de Valladolid. Hola, José Carlos. Ingeniero técnico industrial, ingeniero con autómata de electrónica industrial. Has pasado por toda la parte de mantenimiento en el Hospital Río Ortega desde que era Insalud. Después ha sido ingeniero técnico también en el mismo hospital y ha sido jefe de la unidad de mantenimiento. Ha sido presidente del Congreso Nacional de Ingeniería de Valladolid 2011. Y, por último, el primer ponente que va a presentarnos mi compañero y amigo José Antonio Arenilla, jefe del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, del Servicio Andaluz de Salud, presidente de la Asociación Técnica de Ingenieros del Servicio Andaluz de Salud, ha sido vicepresidente del 41 Congreso de Ingeniería Hospitalaria de Sevilla 2024 y toda su vida en hospitales, por no decir. Pues, José Antonio, ya cuando tú quieras. Perfecto. Perdón. Buenos días. Lo primero es agradecer a la organización por invitarnos a este evento, y hablo en plural porque yo vengo en representación de la Asociación Técnica de Ingenieros del Servicio Andaluz de Salud, que todos somos asociados de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria, pero tenemos nuestra pequeña asociación en Andalucía. El objeto de mi presentación va a ser mostraros el artículo que publicamos en abril de este año en Técnica Industrial. Este artículo surge como una necesidad que nos planteó la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria para tener un documento, un borrador, para poder empezar a trabajar en lo que es la figura del ingeniero interno residente. Este
Este artículo lo escribió Paco Reguera, yo aparezco como autor también, pero realmente el padre de la criatura es Paco Reguera. No ha podido estar aquí y por eso lo sustituyo yo. El artículo lo compone esos 7 puntos, perdón. Introducción, objeto, antecedentes, seguridad del paciente, especialidades, análisis normativo y conclusiones. Yo no voy a entrar en el análisis normativo porque, al fin y al cabo, eso, aunque se plasme una declaración de intención en el artículo, entiendo que hay otras especialidades que le darán mucho más contenido, ¿no? ¿Por qué se necesita un ingeniero interno residente a nuestro entender, ¿no? La situación actual, en el artículo se pone como ejemplo un quirófano en el que las personas, los trabajadores, los profesionales que están, pues aparte de la formación reglada básica, pues han tenido una formación especializada, ¿no? Formación sanitaria especializada. Las personas que tienen que velar por la seguridad tanto del continente como del contenido, pues realmente no lo han tenido, que son los ingenieros de los hospitales, ¿no? Se aplica pues el famoso ensayo-error. Con 20 años pues ya tiene experiencia, pero al principio pues cualquier actividad que se haga en cualquier sitio del hospital pues tiene sus repercusiones y sus implicaciones en lo que es la seguridad del paciente. ¿Y qué solución aporta ATISAS, que se la aporta a la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria? Pues una propuesta de ingeniero interno residente, que realmente esto es un movimiento que se está dando en España desde distintas partes, ¿no? Y yo creo que deberíamos confluir en algún punto para llevar esto para adelante. El objeto básico del artículo, como os he adelantado, es disponer de un documento base, a partir del cual empezar a trabajar. Ese era el objetivo. Evidentemente, nosotros hemos plasmado lo que entendemos que debería ser. A partir de ahí, pues, podemos empezar a trabajar. Se justifica comparándolo con la formación sanitaria especializada, que yo creo que tenemos bastante paralelismo, ¿de acuerdo? Y al final, como he dicho, hay un análisis normativo en el que yo no voy a entrar. Esta es la evolución de la formación sanitaria especializada, cronológicamente hablando. Desde 1955 empezaron a trabajar este tema de las especialidades médicas. En 1960 parece ser que no estaba muy integrado, no se cumplía la normativa y algunos hospitales optaron por tomar su propia iniciativa de formación especializada. No fue hasta el 70 cuando ya empezaron a normalizarse las especialidades. Y a partir de ahí pues, ha habido una evolución dinámica para adaptarse a la sociedad. Concretamente, hasta hace poco han aparecido otras especialidades médicas, como las de urgencia, ¿no? Y yo me pregunto, ¿dónde estamos nosotros? Fijaros el tiempo desde 1955 hasta el 70, 15, 20 años. Pues nosotros yo creo que estamos todavía incipientes, todavía ni hemos planteado nada. Somos conscientes de lo que trabajamos en el ámbito de esta necesidad, pero tenemos que escribir, tenemos que documentar y tenemos que pasar esa necesidad a las entidades que tienen competencias para poder hacerla, ¿vale? El año pasado en el Congreso de Sevilla organizaba una mesa sobre el ingeniero interno residente y el moderador era un médico que es muy popular allí en Andalucía, muy mediático, tiene canal de YouTube y total, que lo hizo muy bien. Y él hizo una cronología precisamente de, como he dicho, de la formación sanitaria especializada y al final él acababa con esto que yo pongo aquí. Si alguien hoy en día puede pensar que los hospitales, los sanitarios, no tienen esa formación especial sanitaria, viendo lo que costó implantarla y el éxito, ¿no?, que ha tenido, deberíamos tomar esa referencia, ¿no? Nosotros pensamos que la gran diferencia entre cualquier compañero ingeniero que trabaje en cualquier centro y un compañero que trabaja en hospitales
lo enfocamos mucho en la seguridad del paciente. Es lo que nos diferencia. Pensamos que hay que tenerlo muy en cuenta porque todos los ingenieros velan por la seguridad de los profesionales, de su empresa respectiva. Todos los ingenieros velan por la seguridad de los visitantes, de la infraestructura, para que no haya nada, de las instalaciones. Pero lo que nos diferencia a nosotros es que además tenemos que velar por la seguridad del paciente. Y es cierto, tenemos que creérnoslo. El impacto que tienen nuestras actuaciones en la seguridad del paciente es muy grande, es muy grande. Los equipos electromédicos tienen un impacto más directo, pero los equipos industriales, las instalaciones industriales, aunque parezca que no tiene impacto, también tiene un impacto indirecto, ¿no?, en la seguridad del paciente. Por eso yo pongo ahí que la seguridad del paciente depende críticamente de la correcta integración de las instalaciones, equipos y, de instalaciones y equipos, procesos industriales. ¿Vale? Aquí creo que falta algo. ¿Y qué proponemos nosotros? ¿Qué especialidades proponemos nosotros? Nosotros proponemos esas 6 especialidades, que viendo la mesa anterior, yo creo que habría que poner otra especialidad más, que es la especialidad de contratación, ingeniería de contratación, porque en la mesa anterior ya ha quedado claro que nosotros planteamos la necesidad, pero no tenemos la herramienta de contratación para poderla ejecutar, ¿no? Se podría integrar en una de las especialidades que proponemos. Las instalaciones, el ingeniero de siempre, el histórico, es el ingeniero que ha estado en mantenimiento de instalaciones y equipos industriales. Hay que recordar que hay atribuciones profesionales en este ámbito y hay que tenerlo en cuenta en esta especialidad. Nosotros entendemos que debe haber también una especialidad de proyecto y obra. Los hospitales que tenemos son dinámicos y hay que adaptarse a la realidad. Tenemos recientemente la pandemia. En la pandemia tuvimos que hacer readaptaciones de espacios de un día para otro, vamos. Y ya no solamente en situaciones sobrevenidas, sino también hacer un planteamiento reglado y regulado y ordenado de los espacios de los hospitales. El ingeniero del hospital ahora mismo está para todo, pero no llegamos a todo. Ya ha salido en otras mesas y esto es una realidad. Ingeniería electromédica o clínica. La diferencia con la ingeniería en instalaciones industriales sería que los activos tienen un impacto directo en la seguridad del paciente. Realmente, pienso, yo no estaba entonces, pero viendo el histórico, los que estaban hace ya 70 años en instalaciones industriales, de ahí surgieron los primeros ingenieros que llevaban los equipos electromédicos. Nosotros tenemos en Andalucía un estudio hecho del porcentaje de los profesionales que llevan ingeniería, o sea, electromedicina, según la profesión. Y la mayor parte, si no el 85-90%, son ingenieros. Luego hay otras profesiones que son perfectamente válidas, pero el peso que tenemos nosotros en la ingeniería electromédica es muy grande. ¿De acuerdo? Y la diferencia, porque estos son activos, al fin y al cabo, son activos. Los ingenieros, en la parte de mantenimiento, lo que hacemos es gestionar activos, mantenimiento, estos son activos. Pero la diferencia clave la vemos nosotros en que tiene un impacto directo en la seguridad del paciente. Luego planteamos otras 2 especialidades más, ingeniería de procesos de calidad o sistemas de gestión y la ingeniería informática. Estos son dos ingenierías que son transversales, afectan tanto a los procesos asistenciales como no asistenciales. En esta de ingeniería de procesos y calidad, entiendo yo que cabría lo que he comentado antes de ingeniería de la contratación. Sería un ingeniero, aquí entra la especialidad de organización industrial de lleno, sería un ingeniero que analizara los procesos y las necesidades y, en función de las herramientas administrativas que tiene, pues plantearan soluciones concretas. Y luego la ingeniería biomédica. Es que no se ve bien la presentación aquí. La ingeniería biomédica es la última que está surgiendo, bueno, la última, lleva ya muchos años, es la perfecta integración entre la ingeniería y la medicina. Estas son las 6 especialidades que proponemos nosotros. Voy a cortar aquí algunas funciones de las distintas especialidades
que os he propuesto o proponemos no tiene más interés, porque todos aquí sabemos, trabajamos en hospitales, sabemos lo que se hace allí. Esta de proceso de sistema, yo en mi carne la veo muy necesaria, porque cuando el hospital quiere implantar un sistema de gestión de ISO 14000, un sistema de gestión de 50.001 de energía, un sistema de gestión de calidad, siempre le cae al ingeniero y son tantas actividades externas a las funciones que realmente tenemos que hacer o las tenemos asignadas, que al final no hacemos lo que tenemos que hacer y nos dedicamos a lo que nos piden que hagamos, ¿no? Son necesarias. Y la ingeniería informática también muy importante. Hoy en día no se concibe ningún equipo electromédico que no esté conectado a red. Y los industriales, y los equipos industriales también. Pero es cierto lo que me comentó mi amigo Joaquín Avilán de la anterior mesa, que la diferencia es que los equipos electromédicos hay que tener también la ley de protección de datos en cuenta. Y es muy importante la presencia de los ingenieros informáticos, ¿no? Impacto positivo de los ingenieros internos residentes, de la figura esta, aparte de la optimización, de ahorro económico, que ese es nuestro objetivo en cualquier ámbito en el que estemos, en la eficiencia energética. En la parte concreta del ámbito sanitario, yo destaco dos. Lo que pongo ahí de aumento de la seguridad del paciente, yo creo que contribuimos bastante a la seguridad del paciente, y luego también un desarrollo profesional y una homogeneización o estandarización de las funciones, de las tareas. El año pasado también organizamos una mesa en el Congreso de Ingeniería de Sevilla, que era sobre los servicios de ingeniería y mantenimiento. Estuvo presente compañeros jefes de servicio del País Vasco, de Valencia, de allí de Andalucía, y llegamos a la conclusión que ni el nombre era el mismo en las distintas partes de España. La organización no tenía que ver, las funciones eran dispares. En una cosa tan básica como es el organigrama, la estructura, las funciones, no estamos ni de acuerdo. Entendemos que esta figura del ingeniero interno residente vendría también a resolver ese problema que tenemos, ¿no? En fin, esto es lo que yo quería contar. Estoy a vuestra disposición por si entendéis que hay que hacer alguna pregunta. Yo entiendo que debe haber debate y, sobre todo, lo he comentado antes con mi amigo José Manuel, los que no estén de acuerdo. Esos son los que tienen que salir, los que no estén de acuerdo, porque aquí casi todos estamos de acuerdo. Pienso, a ver quién no está de acuerdo. ¿Vale? Gracias. Gracias, Antonio. José Carlos, cuando quieras. Buenas. Pues nada, felicitar primero a los compañeros andaluces porque es un buen artículo y un buen punto de partida, un buen borrador sobre el que empezar a trabajar sobre el tema de los ingenieros internos residentes y la especialización. Llevamos estos días hablando mucho de la presencia de los ingenieros en los hospitales. Empezamos el primer día, empezó Luis Mosquera hablando de la evolución de los hospitales. Claro, como es Luis, empezaba con los romanos, y hablaba del hospital tradicional que se ha fundido en el hospital tecnológico y de la fusión de la ingeniería y la medicina, sin retrotraernos tanto. O sea, probablemente durante todas las épocas los hospitales evolucionaron tremendamente. Lo que conocemos nosotros de los últimos 30 años, pues hemos vivido una revolución tecnológica, pues evidentemente sin precedentes. O sea, la informática presente en todos los lados, las redes, Internet, la inteligencia artificial. Bueno, pues además de esto, la optimización y la profesionalización de procesos. Hace cosa de un año me quitaron una piedra de una uretra. Si esa misma operación me la hubiesen hecho hace 30 años, pues la intervención no tendría nada que ver. Para empezar, probablemente me hubiesen ingresado 3 días antes por una cosa que se llamaba guardar cama. Bueno, para que no me la quiten, la ingresamos 3 días antes y ya le meteremos cuando podamos. Y bueno, pues a mí me llevaron por la mañana y ya por la tarde estaba en casa.
¿A qué es debido que esa operación haya cambiado tanto y haya sido tan rápido? ¿A que tenemos mejores médicos y mejor formados? Pues probablemente sea así, pero no ha sido eso. Eso ha sido, primero, al aumento de la tecnología, que ha cambiado considerablemente la forma de hacer las cosas, y la optimización de procesos. Y todo eso pues, ha sido hecho como facilitado por ingenieros. Probablemente no hayamos sido los que lo hayamos impulsado, pero sí que hemos tenido una parte fundamental y la seguiremos teniendo en todos estos desarrollos. Pero todo esto, todo este último desarrollo ha hecho que los ingenieros en los hospitales hayan crecido pues, una barbaridad. Cuando empezamos, los que ya llevamos más de 25 años, pues en el hospital mío éramos 2, ahora somos varios más. En todos los hospitales hay muchos más. La carga tecnológica, la profesionalidad, la profesionalización de todo lo que hacemos ha hecho que esto incremente. Pero el ingeniero siempre ha estado en el hospital, desde el primer momento, desde que se formaron los servicios centrales, ya existía el ingeniero, se encargaba de todo lo que no era sanitario, a cargo de un señor que era el administrador de la institución, y teníamos costureras, peluqueras, fotógrafos, estaban a nuestro cargo, ya estábamos ahí. Y teníamos un papel muy relevante que le seguimos teniendo. Gestionamos los recursos de salud de los ciudadanos. Nos encargamos de optimizar los equipos, las instalaciones y los espacios. Hacerlo, como bien ha dicho mi anterior ponente, con seguridad. Y esa es, en definitiva, nuestra función en los hospitales. La que hemos desarrollado siempre desde que empezó a haber hospitales en España. Para todo eso se requiere una diversidad de conocimientos. Conocimientos químicos, de hidráulica, de electricidad, de calor y frío, de mecánica de fluidos, de energía, impacto ambiental, sostenibilidad, de equipamiento y todos estos conocimientos particularizados para el hospital. Es evidente que no puede entrar cualquiera, que esto es complejo y se requiere una especialización. Y es ahí lo que tenemos que ver cómo hacerlo. A mi modo de ver, la especialización de nuestra profesión se puede hacer de 3 caminos. Una primera, por experiencia profesional, es decir, tú empiezas en el departamento que sea, en un hospital, haciendo lo que sea, vas avanzando y vas adquiriendo experiencia. Y bueno, pues se puede hacer unos certificados similares a los certificados de cualificación profesional que hay para gente de oficios. Hay un modelo americano que regula algo de eso, pero eso es complicado y más a nivel de ingeniero. No lo hemos hecho capaces de validar este sistema para poder contratar a ingenieros, a mecánicos, a fontaneros y en un hospital que está perfectamente definido como para hacerlo por ingenieros. Ese método de certificar a la gente por su experiencia y cualificación profesional yo creo que no tiene mucho recorrido. Otra manera de conseguir la especialización es la formación reglada, la de las universidades. Alguna vez lo hemos hablado, Juanjo, de mirar a ver e intentar crear un grado o un máster más propiamente desde la universidad que valga para toda España, ingeniero hospitalario, ingeniero clínico o lo que sea. Hay muchos másteres ya fundamentalmente, cada uno pues, da lo que creemos conveniente. Unos más especializados en bioingeniería, otros en obras y proyectos. Crear uno nuevo es muy complicado. Primero tienes que hablar con la universidad, hay que hacer un plan de estudios y tal, y luego si queremos que eso sea a nivel nacional, pues hablar con el Consejo de Universidad. Es muy complicado, largo y tedioso, y sobre todo que sería que haya más títulos de ingeniería, y esto no parece muy adecuado. Con lo cual, nos vamos a la tercera figura, que es un poco la que estamos hablando, la del ingeniero interno residente. Bueno, pues esta es una acción que puede estar bien, pero no nos olvidemos que la residencia es una formación subvencionada, te pagan por aprender, la da el sistema y tiene que estar perfectamente definido en competencias y, sobre todo, dimensionada para cuántas puede admitir el sistema. No va a pagar a muchos ingenieros para que luego se vayan a la privada. No vamos a formar a 10 en Castilla y León todos los años cuando se contrata 1 o 2 o ninguno. O sea, eso es complicado. Y luego, si queremos que esto sirva
para meter a los ingenieros biomédicos, por ejemplo, pues primero tienes que verlos, porque los forman parejos, es decir, los ingenieros formaremos a los ingenieros y los ingenieros biomédicos formarán a los ingenieros biomédicos y los informáticos a los informáticos. Bueno, lo de meter los ingenieros biomédicos es otro tema. Los ingenieros biomédicos son muy necesarios y cada vez más, y van a jugar un papel fundamental en los servicios de salud. Prácticamente todos los hospitales, o todos creo que somos hospital universitario, por lo menos los públicos, que es lo que yo conozco, donde se da formación, donde se hacen desarrollos, investigación en mayor o menor medida, pero los jefes de departamento o muchos médicos están vinculados con la universidad y hacen proyectos. Todo aquel que quiera implantar nueva tecnología, hacer desarrollos, desarrollar equipamiento, va a tener ineludiblemente que contar con ingenieros biomédicos en su planilla. No sé si contratados directamente o a través para determinados proyectos, con subvenciones, con universidades, tal. Eso habría que determinarlo. Pero, o sea, no solo es que tengan que estar, es que realmente ya están y no nos hemos dado cuenta. Había una película que se llamaba La invasión de los ladrones de cuerpos, que los aliens iban metiendo a gente, como cambiándolas entre personas, y poco a poco iban cambiando personas por alienígenas sin que nos diésemos cuenta. Aquí no sustituyen a nadie los ingenieros biomédicos, pero ya están presentes. En su formación, muchos profesores estamos trabajando en el hospital. Nos los traemos al hospital para que conozcan. Hacen prácticas, hacen trabajos de fin de grados. Están incluso contratados con empresas para hacer desarrollos. Por ejemplo, en el Río Ortega, en la OCE hay uno con una empresa haciendo no sé qué desarrollo. De vez en cuando vienen a trabajar con profesores que les contratan para una subvención que tienen, para desarrollar algo, y ya están. O sea, a los que yo doy clase han estado más veces en un quirófano viendo una intervención con el Da Vinci que yo. O sea, y yo me entero cuando les doy clase, no, si ya está, si eso ya lo he visto. Digo, pues no tenía ni idea. Nosotros tenemos uno contratado a través de una empresa para hacer en la unidad de planificación virtual y 3D. O sea, tenemos una unidad, probablemente este año vamos a tener licencia de fabricación a medida para hacer guías y biomodelos. Creo que vamos a ser el primer hospital de Castilla y León en tenerlo. Por cierto, todo esto surgió a raíz de una mesa que hubo aquí hace unos años y ya tenemos uno. O sea, los ingenieros biomédicos ya están y van a estar y van a tener cada vez más presencia. Tenemos que ver cómo regular y cómo fomentar esto. O sea, yo no creo que sea, de todas maneras, esto es debatible, la ingeniería interna residente el camino para meterles, porque esto es para crear una especialidad que no existe en el tema del ingeniero hospitalario o que hemos llamado en España de toda la vida y que es imprescindible, pero que en el tema del ingeniero biomédico ya existe, o sea, ya está la especialidad. O sea, luego los grados se especializan en una u otra cosa, pero el título especializado y que conocen en el hospital porque lo han visto, porque hay asignaturas que les explicamos lo que es un hospital, o sea, eso ya lo tienen. Lo que hay que fomentar es su integración y su participación dentro de los hospitales. Que no nos pase como pasó en su día con los informáticos. Los informáticos se empezaron a meter en el hospital, pues probablemente porque algún servicio compró un equipo y necesitaban meterles. Luego los servicios transversales empezamos a necesitarles y se les empezó a meter contratándolo como administrativos, como gestión, o sea, de cualquier forma menos de informáticos, que no se ha regularizado hasta hace poco. O sea, debemos meterles, debemos hacerles un hueco. No van a sustituir a nadie, sino van a complementar y esperemos que no tarden tanto como a los informáticos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Pedro, tu momento. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Redacción Médica y a la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria por haberme invitado amablemente a participar en esta mesa tan interesante. Y me parece tan interesante porque aborda de una manera directa y de una manera muy actual el futuro de la ingeniería hospitalaria, que además
el título y el objeto de esta mesa es de absoluta actualidad y necesidad, porque yo creo que es necesario, digamos, orientar un camino claro de cara a avanzar en este objetivo. A ver, en primer lugar, por ordenar un poco todo lo que quiero decir, en primer lugar, lo que veo yo, porque no dejamos de verlo como una analogía a la parte asistencial, a los médicos, lo ha comentado José Antonio al principio también, pues en primer lugar no tenemos más remedio que comparar un poco las dos situaciones. Y entonces la figura del ingeniero interno residente pasa, yo creo, sí o sí, por una regulación, porque entiendo que es una capacitación que se tiene que exigir para ejercer después la profesión. Si estamos buscando seguridad y lo justificamos por la seguridad, es que va a haber una exigencia. El ingeniero que tenga que adoptar decisiones de responsabilidad en estos ámbitos o en estas especialidades tiene que haber superado esa residencia, tiene que haberla aprobado y acredita que tiene esa formación práctica. Entonces, si estamos pensando en que sí o sí va a haber que regular, pues yo un poco me pongo en el papel del regulador, del legislador, y lo primero que tenemos en cualquier norma es una exposición de motivos, una introducción, una justificación, ¿no? Y bueno, pues la justificación es una justificación de evolución histórica. José Carlos ha comentado 25 años, algunos llevamos 40. Y hace 40 años, pues yo creo que ya lo he comentado, me lo habrán oído muchas veces, os voy a tutear porque somos compañeros, me lo habréis oído decir muchas veces que en el hospital habían 3 figuras. Era el director del hospital, la enfermera jefe, bueno, habían 4 más bien, la enfermera jefe, el ingeniero técnico y el capellán, porque eran los que mandaban en aquella época. O sea que... Pero bueno, han pasado estos 40 años y ha habido una evolución muy importante, pero no perdamos de vista que la evolución ha sido en la asistencia sanitaria, que es para lo que estamos. Pues la asistencia sanitaria que prestan los profesionales sanitarios se ha tecnificado, se ha hecho ultradependiente de la tecnología y del buen funcionamiento y de la fiabilidad del funcionamiento de las instalaciones. Entonces, esto quiere decir, y al final se traduce en que la seguridad del paciente y la calidad de los procesos asistenciales depende en gran medida o en una importantísima medida de la figura del ingeniero, de la figura de que esas instalaciones y esa tecnología esté bien mantenida, esté supervisada y tenga fiabilidad de funcionamiento absoluta. Bien, en este sentido, pues estaríamos de acuerdo con que hay una necesidad de que el ingeniero tenga esta cualificación especial, el ingeniero hospitalario, dependiendo de su especialidad, y esa necesidad estamos todos de acuerdo en que existe. Bien, por lo tanto, lo primero que tenemos que plantearnos es esa regulación que obligue a disponer de esta capacitación para que este profesional pueda ejercer su profesión. Dicho esto, volviendo a las comparaciones entre el profesional sanitario, entre el médico y su estructura de especialidades y de formación y demás, tenemos, cuando uno se plantea regular, no nos olvidemos que estamos regulando un mercado. Y el funcionamiento del mercado es complejo. Cualquier regulación altera el equilibrio del mercado. Y yo creo que son 2 mercados laborales que no son muy comparables. Ahí vamos a tener que trabajar bastante para no, por no decirlo así, para no meter la pata o para no hacer un planteamiento equivocado, porque el médico se le exige su especialidad para trabajar en cualquier sitio, en cualquier hospital público, privado o en cualquier rama de su actividad. El ingeniero podría hacer una residencia que, como ha dicho José Carlos, estaría financiada de manera pública, pero después se podría ir a trabajar perfectamente en una factoría de fabricación de coches. Aquí ya tenemos algunas diferencias que tenemos que pensar porque el dinero público se tiene que emplear con criterio.
Cuestiones más que hay que tener en cuenta, y sobre todo si nos planteamos la regulación, pues tenemos que buscar una armonización de esa regulación, ¿no? Cada comunidad autónoma no puede ir por su cuenta y puede plantear, empezando por las especialidades de la ingeniería. José Antonio ha presentado que son las que pusisteis en el artículo, ¿no? Una serie de especialidades, creo que eran 6 o 7. En la Comunidad Valenciana acabamos de crear 3 especialidades nuevas de ingeniería que van en la línea de lo que ha comentado él, que son ingeniería de datos, ingeniería biomédica e ingeniería de organización o ingeniería de sistemas. Y vamos a seguir trabajando ahora para reordenar el anacronismo que existe todavía entre ingenieros técnicos e ingenieros superiores, que todavía en la última oferta de empleo público estaba esa división. Por lo tanto, yo un poco como resumen de mi intervención y como conclusiones de mi intervención diría, la necesidad existe, tenemos que plantearnos si vamos a llegar a la regulación de que sea exigible esa capacitación mediante una residencia o nos vamos a quedar únicamente en una exigencia o en una valoración, en una mera valoración de puntos o de méritos a la hora de hacer un proceso selectivo. Es importantísimo armonizar entre todas las comunidades autónomas, no debería de haber ninguna diferencia, ya tenemos bastantes con las que han ido evolucionando desde que se transmitieron las competencias de sanidad. Y por último, debemos de tener cuidado y buscar ese equilibrio y analizar muy bien lo que puede pasar si se empieza a regular este mercado, digamos, laboral con estas especialidades y con estas exigencias respecto a lo que ya sucede en el mercado laboral de los médicos. Pero bueno, en definitiva, creo que es importantísimo que empecemos a avanzar en este sentido y que empecemos paso a paso, pero empecemos a aclarar la situación porque el futuro cada vez no lo va a exigir más. La tecnología está ahí y luego no perdamos de vista en ningún momento que socialmente lo que hace muchos años, pues, cuando había un fallo eléctrico en un hospital y había una desgracia o había una cosa de así, pues muchas veces pues, se daba por normalizado, ¿no? Pero la exigencia social que tenemos en estos momentos no es ni mucho menos esta. Por lo tanto, creo que es importantísimo avanzar en esto. Muchas gracias, Pedro. Juan José, cuando tú quieras. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Asociación de Ingeniería Hospitalaria por la invitación. Lo bueno es el último de 4 es que prácticamente está todo dicho, así que os voy a ahorrar varios minutos de lo que tenía pensado decir. Comentaba José Antonio si estábamos todos de acuerdo en que debería existir la figura del IIR o el INIR, que ya empezamos a ponernos en desacuerdo con el título, ¿no? Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que algo así hace falta, ¿no? Sobre todo quienes estamos en Segovia un sábado por la mañana hablando de ingeniería hospitalaria. A lo mejor en otro foro habría gente que no estaría de acuerdo, pero independientemente sí que me gustaría que hubiese algo de debate. A mí me parece maravilloso el texto que ha sacado la asociación, el texto que habéis sacado los compañeros andaluces. Como punto de partida está bien. Después discutir si tienen que ser 6 o 4, si el jefe de mantenimiento tiene que saber o no de proyectos y obras, o la electromedicina tiene que estar separado de la biomedicina, o sea, de la ingeniería biomédica. Bueno, sería discutir, ¿no? Pero eso es lo bonito de un borrador de partida. Pero como ingeniero me preocupa mucho más el proceso y ha incidido ya Pedro en ello, ¿vale? ¿Qué hacemos con los ingenieros técnicos y los ingenieros superiores, con la gente que ya está en el sistema? ¿Cómo se adapta todos los ingenieros que hay en el sistema a esta figura? Exigimos que vengan solo de grado los ingenieros que empiezan el INIR, o les exigimos un máster. ¿Qué máster? ¿Habilitante o no habilitante? El otro día, comentando con Javier en un foro en el que estamos debatiendo sobre esto desde hace mucho tiempo, creo que comentaba un compañero que es catedrático en la Politécnica que hay 48 grados de ingeniería ya ahora mismo. 48 grados. Cualquier grado de ingeniería
puede valer para acceder al INIR. Y si se le exige el máster, ¿qué tipo de máster? Y después lo fundamental, el acceso a estas plazas, el hacer un examen. Yo creo que hay un déficit de ingenieros brutal en toda España. Si además a los que tienen que trabajar en hospitales le ponemos a lo mejor la cortapisa o el freno de un examen de acceso, a lo mejor conseguimos el efecto contrario al que buscamos. La realidad es que pues también este grupo de trabajo con la asociación, que desde hace un par de años venimos trabajando con el colegio muy de la mano en algo que debe ser de todos. La realidad es que en hospitales grandes como el Ramón y Cajal, 12 de octubre, Gregorio, La Paz, seguro que Río Ortega, y lo comentaba antes Carlos, es que ya los tenemos ahí, es que ya están ahí. Es que hay más de 50 ingenieros de media por estos 4 hospitales que os he dicho, 50. Ni siquiera alguno de los compañeros nuestros que trabajan en los hospitales se podían hacer una idea de que había tantos ingenieros. La triste realidad es que hace 2 años salieron las convocatorias públicas para ingeniero industrial en Madrid y salieron 6 plazas para todo Madrid. Entonces hay semejante desequilibrio entre lo que parece que puede ser el punto final y el punto de partida que yo creo que debemos debatir a dónde queremos llegar, pero me parece mucho más retador lo que va a tener que ir pasando hasta llegar a ese camino. Y yo creo que va a ser mucho más enriquecedor que nos hagamos preguntas y que debatamos que seguir hablando de esta cuestión. Y ya te digo, por lo demás, prácticamente está todo dicho, ¿no? Muchas gracias, Juan. Pues, si queréis, empezamos, si hay ruedas de preguntas, lo que sea. Yo tendría una, si me permite. Cuando se lo he escuchado en muchos foros, lo he escuchado en Sevilla, en el Congreso, te he escuchado en la Escuela Superior de Ingeniería de Sevilla, y tú eres siempre me da la impresión de que eres muy negativo en el aspecto de llegar a esto, ¿no? Entonces, yo tenía una pregunta para ti que te lo hubiera hecho en cualquier foro, pero aprovecho ahora. Entendiendo la disrupción como la ruptura de las normas establecidas, ¿no cree que hay que ser disruptivo en este caso y tirar para adelante y no quedarnos con el freno puesto? A ver, te agradezco el comentario. Quizás de las primeras personas que ha hablado de ingeniero interno residente en público y que ha hecho alguna mesa en algún congreso que haya organizado, haya sido precisamente la Comisión de Ingeniería Médico y Sanitaria, ¿no? Y cuando empecé a trabajar en hospitales hubo 2 cosas que me llamaron mucho la atención. Primero, que éramos 5.000 personas en pijama, rodeados de camas. Y después, la figura del médico interno residente. Y me daba muchísima envidia como ingeniero. Me daba mucha envidia la manera en la que se podían formar, además, de una manera remunerada, en cómo podemos estar muy orgullosos de que los médicos de nuestro Sistema Nacional de Salud posiblemente sean de los mejores del mundo. Y casi seguro que el 80% de la culpa la tenga este tipo de formación. O sea, yo soy absoluto creyente del INIR, o del IIR, me da igual. Y vengo evangelizando en esto durante mucho tiempo, pero creo firmemente que antes hay que arreglar algunas cuestiones. Lo comentó Carlos, el ingeniero biomédico, que se están contratando todavía como ingenieros técnicos o técnicos superiores de la función. Y claro, estas cosas que vamos tirando y aparte los ingenieros de hospitales somos muy de ir tirando con lo que tenemos y tal. Pero la realidad es que ahora también, en el mismo proceso de OPO, una compañera de La Paz, que es aparejadora y estaba contratada como ingeniero técnico, después de 20 años se ha quedado en la calle. Y no solo no ha consolidado, sino que se cubre su plaza. Una persona excelsa en su trabajo y en su conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que debemos dar pasos previos y, aparte, esta conversación, pues también con Javier la hemos tenido con el Ministerio. Quizás no haya habido nunca un ministerio que pueda ser más permeable a esta figura que el que tenemos ahora. El jefe de gabinete de la ministra es ingeniero agrónomo, la presidenta del INGESA es ingeniera industrial y la ministra es firme creyente de los procesos hospitalarios. De hecho, hizo cursos del INGELCARE cuando era médica. Es decir, la ingeniería se conoce, pero quizás
estamos muy lejos todavía de poder hacer un planteamiento. El título de a corto plazo, pues ojalá pudiese ser a corto plazo, pero creo que antes deberíamos ordenar lo que tenemos, todos los ingenieros que hay trabajando con proyectos desde la Fundación y haciendo cosas de asistenciales ya en los hospitales, organizar un poco lo que hay y después, eso, cuestiones que van a ser muy delicadas, como ya qué pasa con los profesionales que están trabajando en hospitales, qué pasa eso con ingeniería técnica o de grado superior o máster, etcétera. Pero si hubiese una manifestación, iría agarrando la pancarta, con bandera y el micro. Sí, pero siguiendo a Luis Talavera ayer, que hablaba de la periferia del imperio, que no nos escuchan o que tenemos eso, en 2021 presentamos una ponencia en el Congreso de Gijón que hablaba ingenieros pasado, presente y futuro, que ya se hablaba de esto. Pero fueron, me parece, 4 personas y lo que le habíamos hecho la ponencia. Era las 4:30, también hay que José Carlos, con el tema de que tú decías, el modelo americano, Bolonia también permite la certificación por experiencia. ¿Tú has planteado ese tema alguna vez? Yo veo que lo de la certificación por experiencia aquí es muy complicado meterlo. O sea, no he avanzado más en este tema porque es complicado. Lo que buscamos es una especialización en unas carreras. O sea, hay algunas que si las tienen, por ejemplo, lo hablábamos el otro día, los informáticos, el tema de la ciberseguridad, evidentemente cada vez tiene más importancia, desde luego en los servicios de salud. Pero esa especialidad ya existe, no particularizada para nivel de hospitales, pero existe como tal. Los ingenieros biomédicos ya tienen su especialidad, ingeniería biomédica. Los ingenieros de los hospitales tenemos que saber una cantidad de conocimientos tremendas, muy específicos para hospitales y no hay esa especialización. Es lo que buscamos. ¿Cómo hacerla? ¿De qué modelo arbitrarla? O sea, yo creo que de las 3 opciones, o sea, por no rellenar más con más grados o másteres de diferente índole, que a nivel nacional sería muy complicado, yo creo que la más razonable, la que estamos mirando ahora, el ingeniero interno residente. Ya debatiremos qué especialidades, si metemos a los biomédicos. Eso, pues, efectivamente, el trabajo es muy bueno para debatir y para empezar a hablar de una manera más seria y más, supongo que más rápida y más ágil. Tenemos que seguir trabajando en el tema, ¿no? Si queremos avanzar. Queremos Europa, Alemania lo tiene muy definido con ese tema, ¿no? El tema de la experiencia, a lo mejor ver esa experiencia que tienen ellos, ¿no? Ahora están los ciclos formativos, también se está intentando exportar el modelo alemán, ¿no? Pero es que también nos podrían enseñar algo en el tema de la certificación por experiencia, ¿no? Aquí es que para una cosa tan sencilla, lo decía antes, como para contratar un fontanero que está perfectamente definido a nivel nacional, los certificados de cualificaciones profesionales no me lo admiten y me exigen un título de FP que no tiene nadie y no encontramos, como para debatirlo a nivel de ingeniero. Es que eso ya lo veo completamente inmanejable. O sea, por eso creo que de ahí no conseguiremos nada. No lo sé, igual sí. O sea, efectivamente sería explorarlo más. Hay modelos. Y, Pedro, me gustaría lo que has comentado del anacronismo, la posición carpetobetónica, ¿no? de la ingeniería, ¿no? Que no existe en España. Sí. ¿Cómo andamos en ese tema? Yo insisto en dar el primer paso. El primer paso, mientras no tengamos una armonización de lo que son las titulaciones y ordenemos las titulaciones, yo creo que no vamos a poder avanzar en lo que es la figura del ingeniero interno residente, o avanzaremos de una manera, digamos, no ordenada. Yo creo que la base de todo es que ordenemos el tema de las plazas, del nombre de las plazas. Luego las titulaciones ya las veremos. De hecho, nosotros acabamos de resolver, llevaba 20 años sin resolverse ninguna oferta de empleo público, y en la Comunidad Valenciana este año, y aquí tengo compañeros que han participado, se han consolidado por cerca de 25 ingenieros o 30 o más, ahora no tengo la cifra exacta, que llevaban en un interinaje un montón de tiempo, ¿no? Entonces ya pues hemos tenido que trabajar para que la Administración no perdiera en ningún momento lo más valioso que teníamos, que era el know-how, el conocimiento, la experiencia, el saber hacer que han adquirido estos profesionales a lo largo. Entonces, vamos a ver, esto es lo que tenemos hasta ahora. Ahora lo que pretendemos es que esto se haga de una manera planificada, de una manera reglada. Y lo que tenemos claro
al defender la figura del ingeniero interno residente es que lo que queremos que adquieran en este periodo no se puede aprender en la universidad. Eso es lo que tenemos que tener claro, que es algo que no se aprende ni en los libros ni en la universidad, que se trata de, con esa especialización y esa gran capacidad que tienen los ingenieros que salen de las universidades, se adapten y apliquen todos esos conocimientos a lo que es la idiosincrasia, el día a día y el funcionamiento práctico de un centro sanitario, de la actividad sanitaria. Por lo tanto, yo también soy un firme defensor absoluto de este progreso y de esta figura, pero absolutamente. Pero creo que debemos de guardar este orden. Creo que tenemos que empezar por ponernos de acuerdo todos y que a lo mejor la figura del Ministerio, lo que ha comentado Juanjo, es perfectamente ahora la oportunidad, ¿no?, de que se lance una propuesta que el Ministerio la pueda coger, la pueda proponer a las comunidades y que sea una manera de ordenar esto. Y a partir de ahí, desde luego, el siguiente paso ya sería ir a por ver qué titulaciones, porque al final se trata de, una vez definidas las especialidades, ver qué titulaciones, de acuerdo con sus itinerarios curriculares y su formación, encajarían. Algunas sí, otras no, pero como hay tantos grados, que lo habéis dicho, hay tantos grados ahora y tanta oferta de especialidades en la universidad, que seguro que muchas de ellas encajarían. De hecho, nosotros, por ejemplo, vamos a evitar poner cualquier nombre de especialidad de ingeniería que se parezca a una titulación que se oferta. Por ejemplo, ingenieros técnicos e ingenieros superiores, que es el anacronismo que decía, pues lo que vamos a pensar es en poner un grado en ingeniería de sistemas físicos o algo así, o de instalaciones, para evitar cualquier analogía con industriales, con químicos, con tal, porque hay que intentar evitar ese tipo de... Luego, ya de una manera razonable, de una manera justificada, hay que ver qué titulaciones encajarían en cada una de las especialidades y a partir de ahí plantear lo de la figura de la residencia. La residencia, pues, como habéis dicho, no deja de ser también un sacrificio para los profesionales, porque el médico residente tiene una formación añadida a su carrera, en la que el nivel retributivo es un nivel retributivo básico. Pero la diferencia, y por eso hablaba yo de los mercados al principio, es que el médico no se puede ir a otro sitio. El médico sí o sí, ejerza donde ejerza después su profesión, tiene que especializarse. Y eso en el ámbito de la ingeniería es más difícil. Entonces, a lo mejor lo que hay que ver es la manera en que no sea un proceso excesivamente largo, la remuneración, las condiciones de posteriores, si se puede ir a la privada o no, como pasa con la formación de los pilotos de combate, ¿no? Es que no deja de ser una formación que se sufraga con dinero público y que después se puede desviar hacia el terreno privado, ¿no? Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero yo insisto, lo primero y el primer paso, si de verdad queremos ser prácticos y conseguir este objetivo, es armonizar y regular lo de las especialidades de la ingeniería. Pero es que, perdón, cuando se crea un grado, se adscribe dentro de un ámbito y eso está más o menos definido. Quiero decir, está el ámbito industrial, donde están recogidas todas las ingenierías industriales, está creo que también minas, naval, telecomunicaciones. Eso puede ser admisible porque lo que te excluye son los grados que no tienen nada que ver, como son agrícolas y forestales, con todo el respeto para esas, pero eso es otra cosa. Nosotros hemos tenido promociones internas y se ha presentado ingeniero agrónomo, pues hemos tenido a punto de contar con un ingeniero agrónomo en la plantilla del servicio porque está perfectamente, o sea, se puede definir así, o sea, y cuando pidas una plaza puedes definir grado en ingeniería del ámbito industrial, a nivel europeo que es MECES 2 o MECES 3, o máster en ingeniería, ya está más o menos determinado. Afinar más eso es muy complicado, porque puede ser tan válido un ingeniero electrónico, uno químico, uno de telecomunicaciones, incluso uno de organización, pero desde luego los otros no. Y con eso tan sencillo excluyes los que evidentemente no tienen nada que ver. José Antonio, cuando habéis estado realizando el documento, Paco, y tú habéis tenido en cuenta el tema de aquellos estudios que tienen profesión regulada, que tienen competencias, atribuciones, ¿cómo lo habéis enfocado en ese? Sí, cuando he presentado las 6
especialidades que se propone. De cada una de ellas he puesto un comentario, precisamente la de instalaciones industriales. El comentario es que hay que casarlo con las atribuciones profesionales, evidentemente. Tú seas ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial, tienes unas competencias que te llevas al entorno de tu trabajo, ¿no? En este caso, los hospitales. Si tú tienes que velar por aplicar la seguridad industrial en las instalaciones, tienes que tener competencia en ese ámbito. Luego, aparte también, la especialidad de proyecto y obra, que a lo mejor desde fuera no se ve tan necesaria, pero los que vivimos en los hospitales sí la consideramos muy, muy necesaria. Como decía en el artículo, eso hay que cuadrarlo también con la ley de ordenación de la edificación. ¿Quién son los que tienen competencia en ese ámbito, ¿no? Porque estamos, digamos, monopolizando la ingeniería hospitalaria, pero los arquitectos técnicos, de la construcción también deberían estar más presentes, y lo ligo con lo que habéis comentado de la revisión de los puestos de trabajo. Es una necesidad de hace ya un montón de tiempo. Estamos en una situación anacrónica del 71, que salió el Estatuto Base y decía que el Estatuto de Personal del 71 permanece en vigor en aquellas profesiones que no se regulan sus funciones. O sea, ahora mismo el único ingeniero que existe en los hospitales, aparentemente, es el ingeniero técnico industrial, que tiene unas funciones y todavía está en vigor. Eso es anacrónico. Ya no existe ni la titulación de ingeniero técnico industrial, son grados en ingeniería, cada uno con su competencia. Nosotros aquí en Andalucía sí tenemos, ya Casario lo tengo que decir, sí tenemos un convencimiento claro. Nosotros propondríamos un solo ingeniero y a uno. Yo soy graduado en ingeniería mecánica, me puedo presentar a técnico función administrativa A1, pero si sale en plaza de ingeniero superior, que yo no estoy de acuerdo con el nombre, pues no me puedo presentar. No lo entiendo, la verdad, pero esa es la realidad que tenemos. Eso hay que regularlo también. Somos europeos, estamos en Bolonia, hay que regularlo. Yo no le quito mérito a los ingenieros industriales, para mí tienen mucho mérito, pero estamos hablando de otra cosa. Pienso yo, estamos hablando de otra cosa. Tenemos competencia para entrar a un hospital. Yo como mecánico tengo límite de 66 kilovoltios en proyecto. El Bien de Rocío, que es uno de los hospitales más grandes, tiene 20 kilovoltios en anillo. En fin. ¿De acuerdo? ¿Querías hacer una pregunta? Sí, mira, yo quería preguntar una cosa que ya... Estáis hablando de la formación necesaria o de los estudios necesarios, pero lo que no habéis hablado, que es lo primero que creo que definiría todo el problema, es de las funciones del ingeniero en el hospital. Ahora mismo acaba de decir el Estatuto del 71, en unos hospitales el responsable técnico, ingeniero, subdirector, jefe de servicio, ¿qué tendría que ser el ingeniero? Primero, en esa escala, dependiendo del hospital. Y segundo, ¿qué funciones va a asumir? En algunos hospitales asume la seguridad de salud, asume la seguridad del hospital, asume todo lo que tenga que ver con la ingeniería, incluido la bioingeniería. En otros no. Yo te he puesto un comentario, de verdad me alegra mucho la pregunta, porque entonces, una de las cosas define, ¿no? Una de las cosas que no hablamos, porque no procede aquí, es hablar de la estructura, la gobernanza, ¿no?, de los servicios de ingeniería. Yo conozco el caso, con todo mi respeto para los biólogos, que había un jefe de servicio de ingeniería de mantenimiento, bueno, en FSC en este caso, biólogo. Mucho respeto a la profesión, pero no cuadra. Yo he tenido biólogos en el departamento de ingeniería, pero independientemente de eso, la pregunta es, o lo más concreto es, ¿por qué, por ejemplo, un urólogo con su especialidad, sabemos las funciones que tiene dentro de un hospital, qué funciones tiene definidas claramente para que sea, digamos, extensible a todas las comunidades o a todos los hospitales dentro de la misma comunidad? Un ingeniero. Es que en Madrid, según el ingeniero, está en La Paz, Juanjo, esté en el 12, esté en el Ramón, esté en el Gregorio,
asume unas funciones u otras diferentes. Entonces eso después, saber qué es lo que tiene que definir al ingeniero, nos llevaría a definir qué nivel de estudios o competencia tendría que tener ese ingeniero, ¿no? Para mi entender. Sí, en el proceso que todo ha salido en la mesa, que va a ser largo, esto es largo, esto no es de un día para otro, uno de los temas que hay que regular precisamente, o como consecuencia de esto, que se regularía, sería la estandarización de las funciones, del ámbito de competencia. Es que eso es básico, es que eso es básico, eso debería ser parte del documento que se presentara al Ministerio como justificación o sea, identificando el problema que existe. Como yo he dicho antes, el año pasado en Sevilla hicimos el congreso de los servicios de ingeniería y mantenimiento en toda España y no coincidía ninguno. De hecho, no se llamaban ni igual. Uno llevaba seguridad también, limpieza, otro no llevaba, otro solamente instalaciones, otro llevaba el jefe de servicio era mantenimiento, instalaciones industriales y electromedicina, otro electromedicina iba aparte. ¿Lo tienen aparte? Es que aquí hay una galimatía que yo entiendo que con esta regulación, por llamarlo de alguna forma, eso se resolvería. Es una de las consecuencias que tendría. Yo creo que primero los hospitales o los sistemas de salud pública deberían de definir claramente las funciones del puesto responsable técnico del hospital. Porque no entiendo que sea ingeniero, es responsable técnico del hospital. Por ejemplo, no lo sé, Ramón y Cajal, que lo conozco mejor, asume la seguridad de salud, excepto la del personal propio, que hay un departamento médico de seguridad, asume la seguridad de salud de todo el mundo que entra por la puerta. ¿Por qué? En otros hospitales no. En otros hospitales asume la seguridad como tal, los vigilantes de seguridad. Asume incendios. Entonces, si eso no queda definido a nivel funciones de responsable técnico, de como los queramos llamar, de ingeniería y mantenimiento, del responsable, el nombre que se les quiera poner, dentro de un hospital, a nivel comunidad o a nivel nacional, ¿qué formación después le pedimos? Está claro. Antonio, a ver, si me permites. Perdona. Cuando yo he hablado de armonizar especialidades, que al fin y al cabo es ponerle nombre a determinadas plazas que van a ser estratégicas a la hora de organizarlo. Desde luego, lo primero que tienes que desarrollar es qué funciones van a desempeñar. Es un ámbito general, porque luego está, como tú muy bien has apuntado, que cada hospital va a hacer una distribución de responsabilidades, por ejemplo. Pero el servicio de ingeniería y mantenimiento será responsable, y eso será la figura del jefe de servicio, será el responsable del ámbito de las instalaciones y de lo que se le atribuye a nivel organigrama. Y cada profesional tendrá que ser responsable de los actos profesionales en los que participe y las atribuciones que le den. Si al ingeniero por decirlo de alguna manera, de sistemas físicos o de instalaciones le encomienda la instalación de protección contra incendios, en su ámbito de responsabilidad, todo lo que tenga que ver con sus actuaciones en la instalación de protección contra incendios será su ámbito de responsabilidad. O sea, quiero decir con esto que tiene que haber un marco general y después el marco específico, de acuerdo con ese marco general, se tendrá que ir adaptando a cada organización. Porque hay algo que no se nos tiene que olvidar, los que llevamos mucho tiempo en hospitales, y nos dijeron los antiguos. Y es que cada hospital es un mundo. ¿Nos acordamos de eso? O sea, que no pretendamos hacer un corsé tan rígido que después no se adapta a la idiosincrasia, a la cultura y a la manera de funcionar de la organización. Pero desde luego, esas funciones básicas, generales, tienen que estar perfectamente definidas cuando se definan esas plazas o esas especialidades. No está para nada, si es lo que estoy comentando. El director de gestión y el gerente de turno que lleva al hospital. Tú vas a llevar la seguridad de salud, tú no la vas a llevar. No, pero eso no es así. A un gerente o un director no le dice cuáles son sus funciones. Creo que no. Porque están claras. Eso es lo primero que habría que definir, a mi entender. Las funciones del responsable técnico de un hospital, para después, en función de lo que se le determina que tiene que ser responsable
se le puede exigir un nivel de campo de conocimiento. Y se le puede exigir un grado, se le puede exigir una residencia o se le puede exigir lo que se crea conveniente y mejor para el fin común en el donde trabajamos, que no sea excluyente. Como ha dicho Juanjo, no puede ser excluyente. Pero para el fin común, que es realmente cuidar al paciente y dar la mejor vida al paciente. No. Muchas gracias, Antonio. Estaba Luis pendiente. ¿Tenemos tiempo? Sí, una pregunta. Sí, porque queréis identificar los que están en contra, ¿no? Que era lo más importante. Estoy radicalmente en contra, ¿vale? Porque, bueno, para alimentarnos ¿no? el mismo... Bueno, pero lo quería él, ¿eh? Bueno, lo dijo. A mí es que me va la marcha. Hago caso a José Antonio, que lo ha dicho. Yo, sinceramente, no entiendo por qué nos empeñamos en copiar lo malo de los asistenciales. Ayer hablamos de ratios, que es otra cosa estúpida, y nos empeñamos. Y ahora también, oye, ¿por qué no? Yo me encantaría mejor hablar de que cobrar lo mismo, por ejemplo, del sueldo. También. Me parece mucho más interesante. También. Si pones objetivo esto, igual tiene algún valor. Lo decía Juanjo, una parte de la formación del interno residente es un sistema selectivo, ¿vale? Porque hay una limitación de acceso. Limitación de acceso que os recuerdo en muchos casos es espuria y corporativa, ¿eh? Porque no hay médicos y resulta que no salen suficientes plazas. Es acojonante. Pero claro, en el caso de ingenieros que no hay de ninguna manera, nos quitamos el examen, ¿no? No sé qué formación especial hay que tener para llevaros un hospital que no nos dé la formación de grado, bueno, la que sea, ya eso no voy a entrar, que tenemos. Yo jamás me he sentido, al llegar al hospital, como una rana o un algo raro. Igual que cuando cambias de trabajo tienes, bueno, pues una pequeña curva de aprendizaje. No creo que la instalación de climatización sea especialmente especial. No lo sé, no lo veo. Y luego lo que decía Pedro, vamos a someter a nuestros futuros compañeros ingenieros a 4 o 5 años de ¿qué? De sueldo misérrimo. No entiendo, o sea, es como que querer flagelarnos. Si había una diferencia, efectivamente, de formación y de atribuciones, podría ser la bioingeniería, pero ya está solucionada, ya hay formación de bioingeniería, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿qué necesidades cubre o qué necesidades nuevas tiene que surgir? ¿Por qué hay esta necesidad de repente? ¿Es que los que hemos estado, o estáis ahora, o sentisteis en algún momento de vuestro periplo profesional mal formados? Y viendo el alegato del principio, si era así, entonces ¿habíamos puesto en peligro a los pacientes? No lo entiendo, es un complejo de inferioridad. Yo, sinceramente, no sé, no entiendo que tengamos que hacer esto. En mi opinión, no añade nada. Y bueno, sí. Bueno, yo lo comenté al principio, la diferencia, a nuestro modo de ver, del ingeniero que trabaja en un hospital con respecto a otro ingeniero que trabaja en otro ámbito, es precisamente el impacto que tenemos en la seguridad del paciente. Que falle Entonces, ahora matamos pacientes, porque no existe esta formación, no ha habido. Es gravísimo la situación. El impacto que tiene que falle la climatización en una empresa de automóviles no es el mismo que si fallara la climatización en un quirófano. Y es muy diferente, los sistemas que estudiamos son muy distintos, son tan distintos que requiere 5 años de formación. Bueno, no sé cuántos años proponías, 5 o 4. No hemos propuesto ningún año. Bueno, esto es una pregunta... No hemos propuesto, como dijimos al principio, o dije yo, esto es un documento base. A partir de ahí se empieza a trabajar, o por lo menos es nuestra intención. Nosotros sí vemos que la diferencia significativa es el impacto que tenemos en la seguridad del paciente. Yo llevo 25 años en esto. Evidentemente, lo que yo he aprendido en esto ahora mismo no lo sabía cuando entré, Luis. Yo no sabía que no se podía entrar en un quirófano si no es con los procedimientos de preventiva. Yo no sabía que si para la climatización del quirófano hasta una semana después no se puede poner en funcionamiento el bloque quirúrgico. Yo no sabía que si no pone bien las barreras de bioseguridad para una obra, por muy poquito polvo que salga, se puede ir a la UCI y puede morir gente. ¿Qué pasa? Y esas cosas no las sabía. Es que eso es lo que nosotros entendemos. Sí, pero insisto, la diferencia es el impacto en la seguridad del paciente, que es... Pues entonces, si es así, estamos en un riesgo gravísimo, es terrible. Sí, posiblemente sí. Y hay otra cosa importante, somos todos conscientes que además después de esos
años que sean, no sé cuántos, no tienes derecho a una plaza. Vamos a ver, la formación médica a día de hoy es una formación decimonónica que habría que revisar. No puede ser que haya 10 años de formación de médico. Es un horror cuando las superespecialidades hacen que, por supuesto, la anatomía le importe una mierda al neurólogo, que solo le importa su parte. No sé por qué. La verdad, la pregunta es, ¿por qué queremos copiar lo malo? No lo entiendo. No, evidentemente, a lo mejor lo que queremos copiar no es la palabra copiar, es ponerlo de referente para seguir el mismo proceso, pero que igual ese no está bien, porque hay que actualizarlo, como bien se ha dicho. Posiblemente sí, pero ese es otro asunto. Pero pienso que nadie cuestiona que el salir de un grado de medicina y meterte en un hospital sin saber lo que es un hospital, pues posiblemente el efecto sea más negativo que si tienen una residencia, a lo mejor muchos años. Las enfermeras no hacen. Sí, hacen residencia de enfermería. Hacen ahora que han querido mejorar porque tienen complejo de inferioridad, pero no es necesario para ser enfermera generalista. Yo no lo veo como complejo de inferioridad. No, digo de las enfermeras, no digo a nosotros, digo de las enfermeras. Gracias, Luis. Compañero, estamos fuera de tiempo, ya cuando me digan. Hola, buenas. Mira, yo lo que quería hacer una puntualización en lo que estaba comentando Luis ahora y el debate un poco que se había generado. Y Luis, yo lo que quería decirte es que en las empresas privadas, por ejemplo, en las que hay mínimo riesgo, ya nada más entrar, cogen al personal y lo mandan 1 año de formación a cualquier lado. Y si hay riesgo, a lo mejor lo tienen 3 años de formación, ¿vale? Y nosotros, en los hospitales, cogemos al primer día en una bolsa de trabajo a un ingeniero y lo ponemos al día siguiente a llevar unas instalaciones de riesgo. Bueno, pues puede ser una interinidad, como se hace con los médicos. Los médicos, antes de hacer el MIR, cuando no lo hacían en el 1055, estaban en riesgo también, Luis, pues lo hacían mal antes, habían puesto en riesgo a los pacientes, pues seguramente no, pero ahora es una formación mejor y podemos copiarla perfectamente, no entiendo por qué no. De hecho, creo que debería hacerse, si no esa figura, una análoga en la que no se ponga a los mandos de las instalaciones una persona nada más cogerla de una bolsa. No hay ingenieros para el sistema sanitario, no vendrá ninguno ya. Bueno, se puede hacer una formación remunerada, se puede hacer 1000 cosas. Y luego, por otro lado, estoy totalmente de acuerdo contigo en el que lo que hay que hacer es no permitir que se vaya la masa formada. Eso es primordial. Igual que han comentado que una aparejadora después de no sé cuántos años ha ido a la calle, pues también hay incluso ingenieros que se han ido a la calle o no pueden optar a plazas de la consolidación. Y eso nos ha pasado, eso hay que resolverlo, lo primero. Pero bueno, que estoy muy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero en esa concreta de que no tenga sentido la formación de alguna manera para poder ejercer la profesión de ingeniero hospitalario... Digo que tenga que ser un modelo MIR, no de la formación, por supuesto, siempre está bien, bueno, que tenga que ser un modelo MIR. Bueno, yo, por matizar, en el artículo ponemos nosotros que esto es una propuesta, que entendemos que no es la única y que podría ser tipo máster, lo que sea, pero lo que sí somos conscientes es que hace falta una especialización para poder trabajar en los hospitales. Tampoco he visto necesario comentarlo, pero lo ponemos en el artículo. No vamos solamente por eso, solamente ponemos encima de la mesa que hace falta algo. Y una opción sería esta, que evidentemente en el debate con los distintos grupos de interés, las asociaciones científicas, pues ya se consensuará cuál es la mejor fórmula, pero que la realidad es esta que estamos contando, yo por lo menos es la que tengo en el ámbito que conozco, y si en otro sitio no, pues no, pero el que yo conozco es que hace falta. ¿Y no habéis pensado, es que no me trae Marta el cacharrico, pero... No necesitas el micrófono, Martín. Yo tengo buena... me va a oír. ¿Y no habéis pensado que lo que se necesita, más que 6 ingenieros cada uno por una de esas especialidades, es un solo ingeniero? Habrá hospitales que no van a poder tener uno. Claro. Entonces, que vamos a contratarle a 6 porque... No. Lo que hay que hacer es dar una formación multidisciplinar a los ingenieros. Y esa sería la especialidad en ingeniería clínica, que más o menos la están sufriendo los másteres. ¿Cómo accedemos a esos másteres? Accedemos desde cualquier ingeniería, porque yo sí que considero que cualquier ingeniería, y esto sí que es un planteamiento gordo, lo ha dicho antes que los agrónomos no, me he encontrado grandes agrónomos que
que han llevado hospitales. O agrónomos que han llevado grandes hospitales, si queréis cambio el adjetivo, y todos los conocemos. O sea, que no necesariamente. Y maquinistas navales. E industriales malos. Y maquinistas navales. Quiero decir que lo que hay que tener es una formación básica para poder aprender todas esas especialidades. Pedro. Y probablemente... Yo lo siento, pero tengo que discrepar absolutamente de que podamos tener una única figura de ingeniería, tal y como funciona hoy en día una figura polivalente. Discrepo absolutamente, porque lo que estamos viendo cada día y lo que cada vez más nos está presionando es la especialización. Y es absolutamente necesario que trabajemos en esa línea. Me vas a permitir, amigo Martín, que discrepe. He dicho que no exista, pero que nos va a ir especializando el trabajo. Yo para nada creo que tenemos que trabajar en concretar muy bien y en especializar. Para que nos hagamos una idea, en los hospitales pequeños ya empiezan a haber 10 ingenieros, en algunos. O sea que la necesidad del ingeniero en cualquier proceso que se realiza y cualquier actividad que se hace en un hospital es cada vez mayor. ¿Y en los hospitales pequeños no habéis pensado que no hay urologo, que no hay gestólogo y hay un médico de medicina interna que es el multiingeniero, el multiclínico, que de alguna forma atiende cada una de las unidades? Ahí también te puedo contestar, y de hecho en la Comunidad Valenciana, en la Consejería de Sanidad, hemos hecho una regulación, hemos sacado un decreto de reordenación de los recursos sanitarios, donde se crean ASIS, agrupaciones sanitarias interdepartamentales, 8 en toda la comunidad. Y el objetivo precisamente es mejorar la eficiencia, optimizar recursos y facilitar mucho más al ciudadano la asistencia. Y está funcionando. Y en ese sentido cabría lo que estás explicando. Las superespecialidades de ingeniería, compartirlas o darles un ámbito geográfico y de jurisdicción más amplio. Y esa sería una posible estructura, la que tenemos ahora ya implantada en la Comunidad Valenciana con la estructura ASI. Tenemos 8 que geográficamente cogen los hospitales más grandes y hospitales menos grandes, y la verdad es que se está notando muchísimo, sobre todo ante el problema de falta de profesionales sanitarios de algunas especialidades, zonas de difícil cobertura, pues se ha conseguido solucionar en gran medida estos problemas. Ha sido muy efectiva. Gracias por las aportaciones. Déjame terminar. Sí. Yo estoy encantado, es que me están ya diciendo que tengo que cortar, pero yo estoy encantado. La mesa creo yo que era lo que nosotros pensábamos que iba a ser, y os agradezco la oportunidad y la asistencia. Yo querría terminar con una conclusión. Creemos que tenemos que tener consenso. El consenso tiene que ser los colegios profesionales, las universidades, las asociaciones. Me gustaría pedir, desde mi humilde posición, el compromiso y la generosidad para ese consenso. Lo voy a leer porque lo escribí antes, para armonizar, como decía Pedro, el pasado en este nuevo paradigma, que ya no es un paradigma, ya no es de futuro, es de presente, creemos que es de presente. Este es nuestro reto, y es para dejar como herencia a aquellos que van a venir después de nosotros, que se van a encargar de la ingeniería en la salud. Muchísimas gracias. Gracias a todos.